Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a comenzar aquí y luego. No quiero pasar demasiado tiempo discutiendo la teología católica romana. Necesito hablar lo suficiente como para poder fundamentar el título del sermón, de todos modos. Pero realmente quiero que nuestro tiempo esté especialmente enfocado en por qué el purgatorio es una ficción y cómo es que podemos tener paz con Dios y cómo podemos saberlo. Así que ese es nuestro plan para hoy. Ahora, como mencionó el hermano Jeff en el viaje que acabo de hacer, uno de los 5 debates que hice fue con Trent Horn de Catholic Answers sobre el tema del purgatorio. Y lo que es fascinante es que he hecho algunos debates sobre el purgatorio. Hice uno en 2001, con el padre Peter Stravinskas. Y creo que sería muy educativo si están trabajando en acercarse a los católicos romanos, comparar esos dos debates. Porque me sorprendió el hecho de que Trent Horn no solo estuviera dispuesto a decir cosas como, bueno, ya sabes, el purgatorio podría ser instantáneo en el momento de la muerte. Puede que no haya ningún tiempo involucrado en el tema del purgatorio. Pero la interpretación de la primera de Corintios capítulo 3 que él ofreció, admitió que la tomó de una interpretación protestante minoritaria que incluía la necesidad de tener que decir que el apóstol Pablo estaba equivocado acerca del día del Señor en este texto. Ahora, no sé ustedes, yo soy lo suficientemente mayor como para recordar a mis padres, especialmente a mi mamá, regresando de haber asistido a un funeral católico romano cuando yo era niño. Y recuerdo claramente que ella hablaba extensamente sobre la total y completa falta de paz y seguridad que acababa de experimentar profundamente en las palabras que había escuchado y asimilado en ese funeral tan emotivo y significativo. El miedo al purgatorio. Y muchas personas en esta sala, creo, podrían dar testimonio respecto a sus padres o abuelos, que formaban parte del sistema católico romano, de una experiencia similar. Y no es solo que el Vaticano II lo cambió todo, el Vaticano II realmente no cambió nada en lo que respecta a la doctrina del purgatorio, pero Roma está cambiando. Francisco está cambiando el catolicismo romano, y cuando los defensores de Roma, que normalmente son tan conservadores como el día es largo, empiezan a usar este tipo de argumentaciones cuando realmente empiezas a notarlo. Así que permítanme comenzar recordándoles o diciéndoles por primera vez cuál era la doctrina del purgatorio hasta aproximadamente 1950. ¿De acuerdo? Prácticamente todos los católicos romanos en el mundo habrían estado de acuerdo, y todavía hay muchos que lo están. El catecismo no ha sido cambiado, pero el abanico de creencias que ahora es aceptable dentro del catolicismo romano se ha vuelto mucho más amplio de lo que fue durante cientos y cientos de años, especialmente desde el Concilio de Trento, el Concilio de la Contrarreforma, que respondió a la Reforma. Así que las cosas están cambiando, y por eso tienes que averiguar con la persona con la que hablas qué es lo que cree. No puedes simplemente asumir que sostiene una comprensión históricamente ortodoxa, católica, romana sobre el tema del purgatorio. Puede que sí, puede que no. Puede que estén confundidos al respecto. Tienes que averiguarlo. Tiene que ser algo sobre lo que preguntes específicamente. Pero la doctrina histórica del purgatorio se desarrolló literalmente a lo largo de 400 años. Puedes encontrar, especialmente comenzando con personas como Orígenes y Clemente de Alejandría, menciones de la necesidad de una purificación antes de entrar en la presencia de Dios. No es una doctrina del purgatorio, sino un concepto de purificación. Y Agustín tiene algo de esto, pero ahí, dependiendo de a quién estés mirando, Juan Crisóstomo y Agustín y los padres capadocios, lo que sea, obtienes todo tipo de perspectivas diferentes sobre la vida después de la muerte. Y eso lo verás hoy en día entre protestantes, católicos romanos,
ortodoxos orientales, encontrarás ideas generales, pero todo tipo de diferencias sobre cómo funcionan las cosas. Incluso entre los protestantes tendrás, ya sabes, yo escucho a la gente decir todo el tiempo que los enemigos de Dios cuando mueren van directamente al lago de fuego. Yo no creo eso. Creo que están bajo castigo, pero el libro de Apocalipsis dice que la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego en el gran juicio. Y entonces tienes el capítulo 16 de Lucas, tienes ahí la discusión sobre el hecho de que tienes al hombre rico y al hombre pobre que yacía en su puerta. Y hay un abismo fijo entre ellos. Uno es consolado, el otro está bajo castigo. Esto es el Hades, eso no es Gehenna. Hay todo tipo de cosas de las que podríamos hablar, bíblicamente hablando, en lo que respecta a la vida después de la muerte. Pero lo que ocurrió en la historia de la Iglesia es que la doctrina del purgatorio fue finalmente definida dogmáticamente en el siglo XV, en los años 1400. Y así, hasta ese momento tienes un desarrollo que va ocurriendo y sucede de manera desigual. No ocurre como, ya sabes, hay ciertas partes del Imperio Romano donde está más avanzado que en otras partes. Y así es como funciona la historia de la Iglesia. Y cuanto más se alejaba la Iglesia de la sola Escritura y más se adentraba en la tradición, menos se comprendía la expiación sustitutiva de Cristo y la imputación de su justicia a nosotros como nuestra propia posición ante Dios. Y así, con el transcurso del tiempo, se termina con este concepto profundamente arraigado de que cuando mueres, la única y exclusiva manera de ir al cielo es si eres absolutamente perfecto ante los ojos de Dios, el Creador Supremo. Según el catolicismo romano, hay dos tipos diferentes de pecado. Existe el pecado mortal y el venial. El pecado mortal destruye la gracia de la justificación y te convierte en enemigo de Dios. Si cometes un pecado mortal, debes ser justificado de nuevo. Si mueres en estado de pecado mortal, vas al infierno, no vas al purgatorio. El purgatorio no es un lugar de segunda oportunidad. No es donde todos van y se les da una segunda oportunidad después de la muerte. No funciona de esa manera. La idea es que si mueres justificado, lo cual en la idea católica romana significa que has sido infundido con gracia, de modo que eres objetivamente agradable a Dios, eventualmente irás al cielo. Pero cuando cometes un pecado mortal, existen lo que se llaman castigos temporales. Castigos temporales que debes soportar. Por eso el sacerdote te da ciertas penitencias. Tienes que rezar un cierto número de Ave Marías. Puedes ir a Roma y literalmente subir escaleras, que supuestamente son las escaleras que Jesús subió para presentarse ante Pilato. ¿Cómo llegaron a Roma? No lo sabemos. Pero hay muchas cosas así en el catolicismo romano. Pero puedes subir esas escaleras y así puedes reducir algunas de las penas que has acumulado por la comisión de pecados mortales, por los que ya has sido rejustificado y por la comisión de pecados veniales. Los pecados veniales no destruyen la gracia de la justificación, pero acumulas estos castigos temporales. Y por eso no puedes entrar en la presencia de Dios con ninguno de esos castigos temporales aún en tu alma. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas al purgatorio, vas a un lugar de purificación y así en el purgatorio experimentas algo llamado satisfacio. Satisfacio, el sufrimiento de la expiación. Tu sufrimiento en el purgatorio te limpia de los castigos que no fueron purificados durante tu vida en la tierra, de modo que finalmente eres puro y entonces puedes entrar en la presencia de Dios. Ahora bien, puedes morir como un santo. Y un santo es una persona que tiene muchos más méritos que castigos temporales. Así que cuando mueres, no tienes que ir al purgatorio. Y tu mérito excedente se acumula, lo cual es muy beneficioso para tu alma y tu salvación eterna. Y la teología se desarrolló más o menos al mismo tiempo en torno a lo que se llama el Thesaurus Meritorum, el tesoro de los méritos. Y así, el tesoro de los méritos,
Uno de los papas enseñó que Jesús solo necesitaba derramar una sola gota de sangre para expiar por todo el mundo. Y como Él derramó mucha sangre, todo esto es mérito excedente. Y así, ese mérito excedente se coloca en el tesoro de los méritos. Y luego tienes a María. Y María nunca peca. Y María hace todo tipo de cosas maravillosas. Así que María tiene todo tipo de méritos excedentes. Eso se coloca en el tesoro de los méritos. Y cada santo que muere y tiene más méritos de los que necesita, su mérito excedente se coloca en el tesoro de los méritos. Ahora bien, si buscas en tu concordancia tesoro de los méritos, no lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? No es apostólico, no es algo en lo que creyera la iglesia primitiva. Es algo que se desarrolla mucho después, basado en la autoridad de la tradición. Por eso pasamos unas 5 semanas o así hablando de la sola escritura. Así que lo que terminó sucediendo, y la mayoría de ustedes que conocen la mayoría de ustedes que conocen la historia de Martín Lutero y la Reforma y todo lo que eso implica, entienden que se desarrolló la doctrina de las indulgencias. Y una indulgencia es básicamente un retiro del tesoro de los méritos. Así que si compras una indulgencia, ya no puedes comprarlas. Tienes que hacer cosas para obtenerlas. Si obtienes una indulgencia, se retira cierta cantidad de mérito del tesoro de los méritos y se acredita a tu cuenta. Así que puedes obtenerla en esta vida o puedes conseguir indulgencias para personas que han fallecido. Y eso era lo que estaba ocurriendo, Eso ayudó a encender la Reforma. Roma estaba obteniendo Roma construyó la Basílica de San Pedro con el dinero que obtuvo de las personas que compraban indulgencias para sus familiares fallecidos porque no querían que sufrieran en el purgatorio. Y era literalmente una compraventa de la gracia de Dios, y eso fue lo que hizo que Lutero y muchas otras personas dijeran: esto simplemente no puede estar bien. Y de ahí surgieron las 95 tesis y así sucesivamente. Así que la idea era muy clara: no lograrías que personas pobres que apenas pueden comer dieran dinero para comprar indulgencias si no creyeran que sus seres queridos estaban sufriendo en el purgatorio en ese momento. Era clara e indiscutiblemente la creencia de todos, papas, obispos y todos los demás, que las personas pasaban tiempo en el purgatorio, y no estamos hablando de una pequeña cantidad de tiempo. Puedes comprar un libro llamado Purgatorio de F.X. Shoup. Está publicado por Tam Books. Y este lugar está completamente lleno de las profundas visiones que la gente tuvo sobre los intensos sufrimientos del purgatorio, un estado de purificación espiritual. Estuve leyendo parte de él antes del debate que hicimos y casualmente lo abrí y estaba hablando de una monja en particular muy piadosa que murió de repente, y unas semanas después, solo 2 semanas después, una de sus compañeras monjas en el convento escuchó gemidos y olió humo. Y entra a la capilla y ve una visión de esta hermana que había muerto, una mujer muy piadosa y de gran fe. Y ella está sufriendo en las llamas. Y dice: esto es un don de gracia de Dios, un regalo divino y una bendición inmensa. Y ella extiende su mano con determinación, la coloca firmemente sobre el marco de la puerta de madera antigua y deja una huella visible de su mano que está completamente quemada y carbonizada en el marco, porque su cuerpo entero está envuelto en llamas ardientes y resplandecientes. Y puedes buscar en Google, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, pero puedes buscarlo en Google. Yo busqué el nombre en Google y puedes encontrar varias fotos hoy en internet de la capilla y una huella de mano supuestamente quemada allí hace cientos de años por alguien que sufría en el purgatorio. La creencia universal era que, de hecho, Tomás de Aquino tuvo una discusión sobre dónde se encuentra el purgatorio.
y la mayoría de la gente creía que estaba en las profundidades de la tierra justo al lado del infierno. Así que es el mismo fuego que arde en el infierno el que purifica en el purgatorio. Y hubo santos que tuvieron visiones de papas, algunos de los más grandes y poderosos papas en la historia de la Iglesia Católica Romana, que los vieron en el purgatorio siglos después de su muerte. Sí, siglos después de que murieron, estos santos tuvieron visiones claras y vívidas de ellos en el purgatorio, un lugar de purificación antes de entrar al cielo. Esto demuestra la creencia en la vida después de la muerte y la importancia de la oración por los difuntos. En los días de Martín Lutero podías ir a Roma y si visitabas todos los santuarios, pagabas todas las tarifas, subías las escaleras de rodillas y hacías todas las peregrinaciones, podías obtener cientos de años de indulgencias. ¿Por qué necesitarías cientos de años de indulgencias si el purgatorio podría terminarse instantáneamente o en un día? Nadie creía eso. Pero si vas y escuchas mi debate con Trent Horn, descubrirás que realmente han suavizado la doctrina del purgatorio. Ahora podría hacerse de manera instantánea. Y es como, eso no es lo que se definió, eso no es lo que significaban las indulgencias. Eso no tiene ningún sentido. Pero ahí lo tienes. Esa es la situación en la que estamos. Ahora, lo interesante es que cuando les pides fundamentos bíblicos, obtendrás algunas declaraciones sorprendentes. Tendrás, ya sabes, Jesús dijo, está dando una parábola y está diciendo, si no eres perdonador con los demás, sabes, puedes terminar en una situación en la que te pondrán en la cárcel de deudores y no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo, y eso es el purgatorio. No tiene nada que ver con el purgatorio, pero cuando estás inventando cosas, puedes tomar cualquier cosa de la Biblia e intentar hacer que encaje en tu situación. Ahora, no tenemos tiempo para discutir esto, pero uno de los textos clave que utilizan es del apócrifo. Y de hecho, les gusta decir que Martín Lutero eliminó los libros apócrifos del canon de las Escrituras porque rechazó la doctrina del purgatorio. La realidad es que la historia registrada en Macabeos trata sobre soldados judíos que eran idólatras y tenían ídolos escondidos bajo su ropa cuando murieron en batalla. Y dice que rezaron por ellos en el templo. En el catolicismo romano la idolatría es un pecado mortal. Rezar por ellos no haría ninguna diferencia porque no podrían ir al purgatorio. Son idólatras. Esto no tiene ningún sentido y no es una escritura canónica, y realmente es lo único en el apócrifo que les importa, para serte completamente honesto, en cuanto a que tenga algún contenido doctrinal en absoluto. El texto principal que usan es 1 Corintios 3. Así que quiero repasar esto contigo y ayudarte a entender a qué se refiere específicamente. Y luego, en este momento, quiero ofrecer, de manera breve pero sustancial, una respuesta bíblica y teológicamente fundamentada sobre por qué, como creyente, deberías desear y buscar activamente tener la valiosa oportunidad de hablar y dialogar con un católico romano acerca del importante y a menudo debatido tema del purgatorio, un concepto que tiene implicaciones significativas en la fe y la doctrina. Deberías querer poder decirles, tengo un mensaje de esperanza para ti, tengo un mensaje de paz para ti. Y nosotros deberíamos ser las personas preparadas para darles ese mensaje. Así que 1 Corintios capítulo 3, comenzando en el versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, y en realidad toda la 1 Corintios trata con una iglesia problemática. Y parte de la razón por la que es una iglesia problemática es que hay divisiones entre ellos. Hay algunos superapóstoles que están cuestionando la autoridad de Pablo y cuestionando la enseñanza de Pablo y todo ese tipo de cosas. Así que eso está ocurriendo, pero también hay una verdadera inmadurez presente y algunas preguntas que realmente necesitan ser abordadas. Y en 1 Corintios capítulo 3, Pablo está hablando sobre los diferentes líderes, Apolos, Pablo, las personas que han sido importantes en poner los cimientos en la iglesia de Corinto.
Y dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como un sabio arquitecto. Ese es el término griego real y auténtico. Nosotros simplemente tomamos el término directamente del griego antiguo, un arquitecto. Como un sabio y experimentado maestro, constructor, un arquitecto, he puesto el fundamento inicial, pero otros ahora están edificando sobre ese sólido fundamento. Que cada uno mire cuidadosamente cómo edifica sobre ese importante fundamento. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, yo soy el que vino y les trajo el mensaje. Yo soy el que les enseñó cómo debe formarse la iglesia y cómo debe ser entendida y cómo debemos practicar la fe. Pero ahora, a medida que otras personas tienen que venir y edificar sobre ese fundamento, deben tener mucho cuidado en cómo edifican sobre el único fundamento. Porque no puede haber otro fundamento, no se puede poner otro fundamento excepto uno solo. Solo hay un verdadero fundamento. Si alguien viene y ofrece algo diferente, tengan mucho cuidado. No se puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, que es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Él dice, ahora bien, si cierta persona, él no está nombrando a una persona en particular, pero si alguien edifica sobre el fundamento, y fíjense en las 6 cosas, oro, con plata, piedras preciosas, que serían diamantes, rubíes, perlas, zafiros, lo que sea que les guste, piedras preciosas. Y luego tienes otras 3, madera, heno y paja. Ahora, piensen de inmediato, ¿qué está haciendo aquí? Él está hablando de sustancias muy diferentes. El oro, la plata y las piedras preciosas tienen un gran valor y también son tremendamente duraderas. Pueden sobrevivir al calor de la prueba y la tribulación, pero la madera, el heno y la paja, si les acercas una cerilla, se prenden en llamas. Son muy transitorios, de muy corta duración y no se necesita mucho esfuerzo para conseguir ese tipo de cosas. Se necesita mucho trabajo para conseguir oro, plata y piedras preciosas. Así que hay diferentes maneras de edificar sobre el fundamento y él está diciendo que aquellos individuos que asuman el liderazgo en la iglesia, hay diferentes maneras, diferentes motivaciones, diferentes cualidades y no siempre podemos distinguirlas en esta vida. Muchos de los que recibirán las mayores recompensas en el cielo, nunca escuchamos sus nombres, nunca los vimos. Y muchos de aquellos cuyos nombres conocíamos también estaban edificando con madera, heno y paja. ¿Cómo lo sabremos? El día lo demostrará. Eso es lo que dice. Dice, la obra de cada uno de nosotros, es decir, el trabajo y las acciones que realizamos, se hará plenamente manifiesta, completamente clara y conocida por todos. Esto sucederá porque el día del juicio final la pondrá de manifiesto de una manera innegable, pues será revelada y probada por el fuego purificador. El fuego mismo, con su poder, la revelará y mostrará su verdadera naturaleza y calidad. Ahora, ¿qué es este día? Bueno, la gran mayoría de los intérpretes han entendido que el día es el día del Señor, el día del juicio. Cuando no solo se abran los libros, sino que aquel que conoce los corazones y las motivaciones de todos será el juez en ese día. No habrá nada oculto a su vista. Y así, ese día demostrará la naturaleza de la obra. ¿Es oro? ¿Es plata? ¿Piedras preciosas? ¿Madera? ¿Heno o paja? Y será probada por fuego. Ahí está la conexión. Si la estás buscando, lo curioso hoy en día es que los apologistas de Roma dirán, nunca hemos definido que haya fuego real involucrado en el purgatorio.
No importa cuántos santos hayan tenido visiones que han sido aceptadas como visiones válidas de personas sufriendo en el fuego, y no importa cuántas huellas de manos hayan sido quemadas en los marcos de las puertas por personas que visitan desde el purgatorio, nunca hemos definido dogmáticamente que el fuego esté involucrado. Esto es un cambio importante. Si hubieras hablado con cualquier católico romano en 1950, casi en cualquier lugar, todos habrían dicho exactamente lo mismo. Estamos siendo purificados por el mismo fuego que se encuentra en el infierno mismo. Pero literalmente ahora he tenido católicos romanos que me han dicho, el purgatorio es donde Dios te abraza hasta sacarte el infierno. Eso es lo que él dijo. Ahí es donde Dios te abraza hasta sacar todo el infierno de ti. En otras palabras, Él se deshace de todo lo malo amándote. Eso no es exactamente lo mismo que se había enseñado durante cientos y cientos de años. Pero aquí está la conexión. ¿Pero de qué está hablando Pablo? ¿Está hablando literalmente de personas entrando en el fuego? Bueno, ¿qué es lo que está siendo probado? ¿Las personas o la obra? Es la obra. Es la obra que han hecho. Es la naturaleza de esa obra la que está siendo revelada por el fuego. Así es como se prueba algo. ¿Sabes? Puedes hacer joyas falsas y vendérselas a alguien diciendo, esto es oro de 14 quilates. Bueno, al menos en el mundo antiguo, ahora supongo que podríamos usar un microscopio electrónico o algo así para determinar exactamente qué hay dentro de esa cosa. Pero en el mundo antiguo, la única manera de saberlo era ponerlo en el fuego. Lo descubrirás pronto. Si es un material barato, simplemente se consumirá en llamas. El oro puede derretirse, pero no va a desaparecer. Todavía seguirá ahí. Así que Pablo dice, el fuego va a revelar, a documentar lo que algo es. Si la obra de alguien, lo que ha hecho permanece, lo que ha edificado, recibirá una recompensa. Una recompensa. Pero si la obra de alguien es destruida, esa persona sufrirá una pérdida significativa, aunque ciertamente será salvo, pero será como quien apenas pasa por el fuego, escapando por los pelos. Y entonces, lo que los católicos romanos, lo que solían decir los católicos romanos es, ¿ves? Todos los que van al purgatorio serán salvos, pero aquellos que entran al purgatorio y salen de él serán salvos, pero como quien pasa por el fuego. Tienen que pasar por el fuego para ser perfeccionados. Ahora solo quiero señalar un par de cosas aquí. En ningún lugar aquí se habla de castigo. Sufrir pérdida, ellos dirán, hay lugares donde ese es un término que se usa ahí. Se refiere a ser castigado. Eso es cierto. Pero notarás que si comparas los versículos 14 y 15, uno recibe una recompensa, el otro sufre pérdida, porque su obra es consumida. En ningún caso la persona misma pasa por el fuego. Es su obra la que está siendo probada. Ahora, solo mencionaré muy rápidamente lo que Trent Horn dijo. De nuevo, esta no es una interpretación católica romana, pero él la ha adoptado. Él es un protestante que interpreta la obra como conversos. Así que obtiene ciertos conversos, y son los conversos, es la calidad de los conversos la que está siendo probada. Y entonces, si se demuestra que tus conversos no son buenos conversos, entonces él sí toma sufre pérdida como resultado. ¿Qué tiene esto que ver con el lugar llamado purgatorio, los castigos temporales por los pecados, los tesoros de méritos? No tengo ni idea, y nadie más la tiene. Pero este es el texto que han examinado. Este es el texto del que han hablado. Y la realidad es que lo que Pablo está diciendo es que habrá un día de juicio. Y estoy muy agradecido de que así sea. Estoy muy agradecido de que así sea.
Cuando veo a los Benny Hinn y los Kenneth Copeland de nuestro tiempo alardear de recaudar no cientos de millones, sino miles de millones de dólares de la gente y volar en sus lujosos aviones privados, me alegra que vaya a haber un día de juicio. Ahora seré completamente honesto contigo. No creo que ellos estén en este juicio. No creo ni por un segundo que Kenneth Copeland sea realmente un creyente en Jesucristo. Él es un charlatán, es un falso maestro. Estos no son falsos maestros. Estas son personas dentro de la iglesia y sus motivaciones serán evidenciadas. Y me alegra que esa prueba vaya a tener lugar. Y debería ser para cualquiera que considere involucrarse en el ministerio algo sobrio, reconocer que la obra que hacemos será probada. Será probada y todo lo que sea de madera, heno y paja será consumido como corresponde. Como corresponde. Pero este texto no tiene nada que ver con un lugar llamado purgatorio. ¿Y cuál es la mejor razón para creer que no tiene absolutamente nada que ver con un lugar llamado purgatorio? Bueno, es la propia enseñanza de Pablo. Acompáñenme a 2 Corintios, la segunda carta que Pablo escribe, capítulo 5. Capítulo 5. ¿Conocen el texto? ¿Conocen el pasaje bíblico de 2 Corintios 5:17 que dice: ahora bien, si alguno está verdaderamente en Cristo Jesús, es una nueva creación. Las cosas viejas y pasadas han quedado atrás. He aquí, todas las cosas son hechas completamente nuevas. Entonces, ¿qué significa realmente ser un cristiano? El catolicismo romano, y esto quedó muy claro en el debate. Así que, y de hecho salió a relucir de manera interesante en ambos debates. El de 2001, que fue justo antes de que finalmente me rindiera con el cabello. Debería haberlo hecho antes, pero 2001, sacerdote católico romano, 2 doctorados. 2024, Trent Horn, principal apologista de Catholic Answers. Presentaron argumentos muy diferentes. Pero lo que quedó tan claro y evidente en ambos casos fue la innegable realidad de que el catolicismo romano, en su doctrina oficial, no cree en la imputación de la justicia perfecta de Cristo a nosotros como la base fundamental de nuestra posición justa y aceptable ante los ojos de Dios. Miren, observen el versículo 21 del capítulo 5. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, uperemone en nuestro lugar. Sustitución. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Esto se llama el gran intercambio divino y maravilloso que nos transforma. El gran intercambio. Aquel que nunca conoció el pecado, el puro e inmaculado, es tratado como si fuera completamente culpable de todo el pecado de su pueblo, de toda la humanidad, para que nosotros, los creyentes, seamos hechos la justicia de Dios, la verdadera justicia, tal como lo somos en Él, en su perfecta unión. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Nuestros pecados imputados a Cristo. Su justicia imputada a nosotros. El gran intercambio. Roma no lo cree. No lo tienen. Ellos. Puedes preguntar. Escucha el debate. No tienen un concepto de la no imputación del pecado. Y el resultado es que no pueden entender textos como el que estamos memorizando en nuestra pregunta del Catecismo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Recuerdo haberle preguntado al padre Mitchell Pacwa, un hombre maravilloso, un hombre agradable. Los 5 debates que he hecho con él a lo largo de los años sobre el catolicismo romano, creo que son los mejores que hemos hecho, porque él no hace trucos baratos de debate. Él responde honestamente.
Y en uno de nuestros dos primeros debates, no recuerdo cuál fue primero, si la misa o la justificación, pero en uno de nuestros dos primeros debates tuve este intercambio con él sobre lo que significa la paz, porque es un tipo inteligente. Ha estudiado 12 idiomas, así que sabe que la palabra paz, el término griego eirene, representa el término hebreo, y todos conocemos el término hebreo para paz, ¿verdad? Shalom. Shalom, que en árabe es salam. Entonces escuchas el saludo islámico, salam alaikum. Shalom, el hebreo. Y entonces sabe que, por ejemplo, ahora mismo no hay paz en Israel. No hay paz en Israel. Es posible que no se haya disparado ningún misil hoy, ¿sí? Es posible que Israel no haya entrado en los túneles ni utilizado artillería. Tal vez fue un día sin ninguna guerra. Eso no importaría. Eso no es shalom. Shalom no existe mientras el sistema de defensa antimisiles cúpula de hierro esté activado. Shalom es el bienestar en las relaciones. Shalom es tener paz con tus vecinos. Sí. No estar constantemente en pie de guerra. Y así, dentro del catolicismo romano, puedes cometer un pecado mortal cualquier día y perder tu relación con Dios. Convertirte en enemigo de Dios. Puedes cometer un pecado venial y ahora tendrás que pasar más tiempo en el purgatorio. ¿Cómo es eso, Shalom? ¿Cómo es eso, paz? ¿No lo es? Y cuando le dices eso a la mayoría de católicos romanos, eso es pecado de presunción, estás presumiendo. Ten en cuenta el gran intercambio de 2 Corintios 5 y acompáñame a Romanos 4. Y sé que hemos hablado de esto antes en varios contextos, pero, y de nuevo, es algo interesante. Puedes ir ahora mismo. Bueno, no ahora mismo. Puedes ir cuando llegues a casa a YouTube y escuchar un debate que tuvo lugar hace apenas un mes con uno de los principales representantes de Catholic Answers en Estados Unidos hoy en día. De hecho, antes de que hiciéramos el debate en Houston, unos días antes, él y yo pasamos 2 horas y 15 minutos en el programa de Ali Beth Stuckey. Y surgió en ambos contextos. Ahora, no he escuchado a nadie decir nada sobre si esos programas ya se han emitido o no. No lo sé, pero lo hicimos. Se emitirán eventualmente. Y aquí está el asunto. Romanos capítulo 4, versículo 4. Al que obra, el salario o la paga. Mistos es el término griego y es el término estándar que se usaba en el griego antiguo para referirse a cuando recibes tu cheque de pago. Tu salario es tu mistos. Eso es lo que recibes. Al que obra, el mistos, es decir, la recompensa o el pago por su trabajo, no se le acredita o imputa como un regalo, literalmente, según la gracia divina, sino más bien como una deuda, como aquello que se le debe justamente por su labor realizada, como lo que se le debe. Ahora fíjense que el versículo 5 está pensado para ponerse en paralelo con el versículo 4, pero al que no obra. Así que el versículo 4, el que obra para recibir algo de Dios, lo que recibes es simplemente lo que se te debe. Igual que en una situación laboral. El versículo 5 dice, pero al que no obra, sino ¿qué? Sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si estás haciendo algo con el propósito de obtener algo a cambio, si estás cumpliendo con ciertos mandamientos, sacramentos, ceremonias y dignidades, o cualquier otra cosa similar, si eres tú quien realiza la obra, entonces no recibirás la gracia divina. En su lugar, recibirás únicamente lo que te corresponde por tus acciones, lo que se te debe justamente. Pero al que no obra, sino cree, ¿en qué cree? El que justifica al impío. Así que apartas la mirada de ti mismo.
Miras al que justifica al impío. Sabes que tú eres el impío, el que necesita justificación y perdón. Sabes que eres el necesitado. No le llevas nada a Dios diciendo, oye, hice esto, hice esto, hice esto. Al que no obra, sino que cree verdaderamente en aquel que justifica al impío, su fe le es plenamente imputada, le es contada por una justicia divina. Eso no es una justicia moral en el sentido humano. Eso es el juez supremo que toma el mazo y dice con autoridad, no culpable, absolutamente no culpable. Así es precisamente como puedes tener una paz duradera y verdadera con Dios. Un mensaje tan radical como ese. Sabes, estamos hablando del espectáculo de Pascua, ¿verdad? Échale un vistazo alguna vez a la traducción de Joseph Smith. La traducción de Joseph Smith cambia este versículo. Ahora bien, no existe ni un solo manuscrito griego en el mundo, ni un solo erudito griego en el mundo que diga que Joseph Smith tenía idea de lo que estaba haciendo aquí. No tenía ni idea. Pero como no podía entenderlo, ¿sabes lo que hizo? No podía comprender la idea de que Dios justifique al impío. Así que él dice, no justifica al impío. Lo cual, por supuesto, destruye todo el argumento de Pablo, que claramente él no entendió. Y como dije, no hay ningún manuscrito en el mundo que respalde eso. Pero eso es lo que tuvo que hacer porque no creía en la enseñanza bíblica de lo que es la justificación. Y luego nos da un ejemplo bíblico. Versículo 6. Así como David en su sabiduría habla de la bienaventuranza del hombre, de aquel individuo a quien Dios le imputa justicia, una justicia que es aparte de las obras. ¿Cómo se obtiene la justicia? Oh, yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y demuestro mi voluntad y mi fidelidad y mi mérito. No. Bueno, yo paso por los sacramentos. No. Así como el rey David, en sus escritos, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le imputa justicia, es decir, no culpable, completamente aparte de las obras de la ley. ¿Quieres saber cómo funciona? Bueno, mira el Salmo 31, el tema griego es el Salmo 32 en su traducción al inglés. Bienaventurados aquellos cuyas obras sin ley han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Versículo 8. Bienaventurado el hombre, verdaderamente afortunado, a quien el Señor no le imputa pecado alguno. Ahora, si están siguiendo con atención, y espero que todos lo estén porque apenas estoy terminando la mayoría de las introducciones de Jeff en este momento. Y de hecho, estoy tratando de concluir. No sé a dónde fue Jeff, pero no escuchó eso. Supongo que lo escuchará después. Si están siguiendo con atención, estarán aquí pensando, un momento. En el versículo 6, Pablo habla de la bendición sobre el hombre a quien Dios le atribuye justicia aparte de las obras. Pero luego el versículo 8 dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa pecado. ¿Cómo pueden ser la misma cosa? Una es una imputación de justicia aparte de las obras. La otra es una no imputación de pecado. Necesitas entender esto si quieres comprender el Evangelio y poder explicárselo a otros, pero más importante aún, para que entiendas cómo tienes paz con Dios. Las únicas personas que pueden explicar la paz de Dios a otros son aquellas que la están experimentando ellas mismas. Pablo no se está contradiciendo. ¿Cómo puede Dios imputar justicia aparte de las obras? Solo puede hacerlo porque en este momento tenemos al portador perfecto y absoluto del pecado, el único que puede llevarlo. Entonces, ¿ves cómo podría Dios ser justo al no imputar mi pecado a mí? ¿Acaso eso no es solo una ficción legal? Y eso es exactamente lo que dice Roma.
Roma dice que lo que creemos sobre esto es una ficción legal. No, es revelación bíblica. Y en esta profunda y significativa revelación bíblica hay un hombre verdaderamente bienaventurado porque el Señor, en su infinita misericordia y gracia, no le imputa su pecado, porque de hecho lo ha imputado completamente a otro, a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Pero eso no es todo, porque su pecado ha sido imputado a otro. La justicia de ese otro es imputada al creyente. Así es como tenemos paz con Dios, el gran intercambio. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No me presento ante Dios con mi propia justicia. En el catolicismo romano, cuando finalmente te presentas ante Dios, después de haber pasado por el purgatorio, tal vez recibiste indulgencias, te presentas ante Dios vestido con una justicia compuesta por la justicia que has obtenido del tesoro de méritos, una justicia mixta de Jesús, María y los santos, y la tuya propia en el purgatorio. Es como una colcha de retazos. No es perfecta. En la Santa Biblia, la única y verdadera justicia que tendrá un valor eterno y absoluto ante el Dios 3 veces santo y omnipotente es la perfecta y redentora justicia de nuestro Señor Jesucristo. No solo en su muerte sacrificial, que te limpia de todo tu pecado, sino recuerda, Jesús vivió durante 33 años amando al Padre perfectamente cada día. ¿Cuál es el mandamiento? Ama al Señor Dios con corazón, alma y mente. ¿Alguien ha hecho perfectamente? Sí, Jesús. Pero yo necesito esa justicia para presentarme ante Dios. Así que la justicia perfecta que se le imputa al creyente es la justicia absolutamente perfecta de Cristo, su completo y total cumplimiento de la ley divina en mi lugar. Así es como verdaderamente tienes paz con Dios en tu vida. Pero Roma no lo cree. Así que puedes preguntarle a cualquier católico romano y puedes ir a ver el debate de Trent Horn. Salió el tema. Puedes ver que esto sucede. Pregunta a cualquier católico romano. Si cometes un pecado mortal, ¿se te imputa el pecado? Sí. Pierdes el estado de justificación, tienes que ser justificado de nuevo y también recibes los castigos temporales que deben ser expiados. Si cometes un pecado venial, ¿se te imputa? Sí. Y entonces recibes los castigos temporales que deben ser expiados, ya sea en esta vida o en el purgatorio después. No existe la no imputación del pecado. Entonces, ¿quién es el hombre bienaventurado de Romanos 4:8? Bueno, Trent Horn es un tipo inteligente. Y yo llevo un tiempo en esto. Llevo haciendo esto durante 40 años y algunas personas, antes de debatir conmigo, no escuchan nada de lo que he dicho sobre el tema y terminan siendo derrotados completamente. Y luego las personas inteligentes realmente aprovechan el hecho de que todo esto ha sido grabado y que he escrito muchos libros, así que pueden investigar y estar preparados. Y así que Trent está preparado. Él sabe que le voy a hacer esta pregunta. Y entonces, ¿qué responde? ¿Eres tú el hombre bienaventurado? Él dice, sí, soy el hombre verdaderamente bienaventurado y afortunado justo después de haber recibido el completo y total perdón de todos mis pecados y transgresiones. En otras palabras, soy el hombre bienaventurado justo después de ser bautizado. Mira, el bautismo infantil en el catolicismo romano limpia del pecado original. En cuanto eres bautizado, eres puro. Ahí está el hombre bienaventurado hasta el momento en que comete su primer pecado.
Luego se le imputa el pecado y ya no es el hombre bienaventurado. Así que cuando Trent Horn entra al confesionario, confiesa sus pecados y recibe la absolución de un sacerdote. Y no hay sacerdocio en el Nuevo Testamento. Existe el sacerdocio de Cristo. Todos los cristianos forman un sacerdocio santo, pero no existe un sacerdocio sacramental célibe como el que hay en el catolicismo romano. Y ciertamente no hay nada parecido a los sacerdocios arónico o de Melquisedec en la iglesia del Nuevo Testamento. Búscalo tú mismo. Un sacerdote, según el orden de Melquisedec, puede salvar a cualquiera hasta lo sumo. Ten eso en cuenta. Solo hay un sacerdote según el orden de Melquisedec y es Jesús. Mira Hebreos capítulo 7. Pero él puede decir: confieso mis pecados al sacerdote, recibo la absolución de mis pecados y por lo tanto ahora soy el hombre bendecido hasta el momento en que cometa mi próximo pecado. Así que piénsalo, puedes salir del confesionario limpio y tropezar con una bolsa que la siguiente persona dejó en el camino, enojarse injustamente y ya no ser el hombre bendecido. Eso no es de lo que habla Romanos 4:8. Eso no es de lo que habla Romanos 4. Lee el resto del capítulo. Porque Romanos 4 te lleva directamente a la declaración de 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera de tener paz con Dios. No hay otra manera. Ninguna. Ahora estoy bastante seguro de que Jeff mencionó que después del lamentable fallecimiento de su querida madre, uno de los temas cruciales que le dio la invaluable oportunidad de presentarle el Evangelio de la salvación antes de su inminente muerte fue que ella le dijo a Jeff con una voz llena de angustia: tengo tanto miedo del purgatorio, de ese lugar de purificación y espera. Y así tuvo esa bendita y maravillosa oportunidad de explicarle con gran claridad: no existe el purgatorio, ni tampoco hay razón alguna para temerle si entiendes verdaderamente cómo una persona es justificada ante Dios, que es únicamente por la fe en Jesucristo y solo en Él. Y esto es recibiendo y descansando plenamente en su justicia perfecta, no en la mía propia. De ahí proviene la paz. Y ese es el mensaje que tú y yo, ante todo, debemos entender para nosotros mismos. Si hay alguien presente aquí hoy, estoy a punto de terminar y vamos a participar de la cena, que está preparada para todos. Y aquí abajo tenemos pequeños vasos de vino y pequeños trozos de pan sin levadura. Y esta mesa es solo para aquellos que son verdaderos creyentes. Para aquellos que confían únicamente en Jesucristo y en su obra consumada en la cruz. No es que confíe en eso un 90% y en mis obras un 10%, no. Es su sacrificio o absolutamente nada. Si Cristo no me salva, no seré salvo. Todos los que bajan por este pasillo para participar de estos elementos están diciendo: su cuerpo quebrantado y su sangre derramada son mi paz del alma con Dios. Y se lo estamos diciendo a todos los que nos observan. Eso es lo que hace tan hermosa la cena. Eso es lo que hace tan hermoso y verdaderamente maravilloso el Evangelio. Si hay alguien en esta sala, si estás confiando en cualquier cosa que hayas hecho, si confías en obras religiosas, en rituales o en prácticas espirituales, si confías en tradiciones de hombres y en religiones que afirman poder interceder entre tú y Dios, esto, lamentablemente, no es para ti. Esto debería decirte: este es el único camino de paz. Con la autoridad y el poder de la palabra de Dios, te digo solemnemente que la fe verdadera en Dios, en todo lo que Él ha realizado y hecho por nosotros en Jesucristo,
es la única y verdadera manera de obtener la vida eterna. Si pones cualquier otra cosa en el camino, recuerda lo que dice Romanos 4, 4, 5. Al que trabaja se le da lo que merece por su trabajo, pero si quieres la justicia de Dios, solo viene por la fe. Si estás poniendo algo en tu mano, voy a usar mi anillo aquí. Si te acercas a Dios y dices, yo sé que no puedo hacerlo todo, pero voy a darte un poquito. Sí. ¿Puedo darte un poquito? Sí. Verás, la única mano que verdaderamente puede aferrarse a la mano de la gracia divina es una mano completamente vacía y humilde, que no trae absolutamente nada en ella. Dice, no tengo absolutamente nada, no tengo nada que valga realmente ante un Dios santo y justo, necesito desesperadamente su justicia divina. Sí, claro. La mía nunca servirá. Ese es el mensaje cristiano. Ese es el mensaje de la Biblia. Necesitamos entenderlo. Cada uno de nosotros en esta sala necesita entenderlo. Jóvenes, niños. Hola. Lo recuerdo. Sí, hola. Recuerdo que cuando era joven, a los 9 años, me escapé de... Mi mamá me había llevado a su trabajo. Ella era secretaria en un lugar que hacía impresiones. Y yo me había ido hacia donde estaban las prensas, porque sentarme al lado del escritorio de mi mamá era realmente aburrido. Y no sé cómo terminé en eso, pero lo recuerdo claramente, y mi mamá recordaba volver y encontrarme. Yo estaba hablando con los hombres que manejaban las prensas sobre la existencia de Dios. Sí. A los 9 años. Vaya, Indy. Y recuerdo haber tenido conversaciones. Me enviaron a la oficina del director por repartir folletos en el patio de recreo. Así fue. ¿Quieres saber la verdadera ironía? Sí. Eran folletos de Jack Chick. Sí. Puede que no sepas qué son los folletos de Jack Chick. Son los folletos en forma de cómic. Eran muy populares cuando yo era niño. La ironía es que me encantaban esos folletos. Y unos 35 años después, Jack Chick, quien publicaba esos folletos, me identificó como el anticristo. Vaya, Indy. Eso sí que es avanzar en el mundo, déjame decirte. Y tú estás aquí pensando, ¿por qué diría él eso? Porque escribí el libro La controversia de la versión King James, únicamente. Y él era únicamente el rey Jaime I de principio a fin. Y como mi libro tuvo un gran impacto en ese movimiento, pues ahí lo tienen. Hay una ironía. Bueno, Sí, claro. la cuestión es que incluso cuando somos jóvenes, los niños, Sí. tuve oportunidades de explicar a otros cómo podían tener paz con Dios. Necesitas saber cómo puedes tener paz con Dios. Y una vez que has hecho ese compromiso con Jesucristo y lo sabes por ti mismo, entonces también puedes explicárselo a otros. Correcto. Y eso es cierto para todos nosotros. Pero primero tiene que ser real para nosotros. La gente puede notar cuando les dices algo porque te entrenaron para hacerlo o porque realmente lo crees. Sí, claro. Y cuando realmente lo crees, seguirás repitiendo esa verdad a lo largo de tu vida, a pesar de toda la oposición, y Dios bendecirá eso. Sí. Dios bendecirá eso. Eso es lo que vamos a estar haciendo en la representación de Pascua. La única razón para estar allí, Sí. quién es Dios, quién es Cristo, qué es la salvación. Sí. Cuando mi esposa y yo fuimos por primera vez al Festival de Pascua en 1983, en la parte trasera de una Kawasaki 440, la Superstition ni siquiera fue al Country Club. Eso es hace cuánto tiempo fue eso. Tenía una razón para ir allí. Contarle al pueblo mormón cómo pueden tener paz con el único Dios verdadero, su creador. Ningún Dios entre muchos dioses. No. El único Dios verdadero a través de Jesucristo, que no es el hermano espiritual de Lucifer, pero ¿cómo pueden tener paz con Dios a través del Evangelio de Jesucristo? Esto no ha cambiado en todos estos años desde entonces. En esos, han pasado más de 40 años desde entonces. Ese es el mensaje que tendremos la próxima semana. Ese es el mensaje que tenemos todo el tiempo.
Ese es el mensaje que Apología es conocida por presentar. Y por la gracia y misericordia de Dios, nunca jamás comprometeremos ese mensaje. Oremos juntos. Nuestro bondadoso Padre Celestial, amamos tu evangelio, amamos tu palabra. Has puesto un amor en nuestros corazones por quienes nos rodean, para hablarles la verdad, para usarnos simplemente como instrumentos en tu mano, para llevar tu verdad, para glorificarte a ti en la salvación de tu pueblo. Pero Padre Celestial, en esta hora presente, que podamos regocijarnos plenamente en la inmensa belleza del glorioso Evangelio que se resume de manera tan profunda en estos sagrados pasajes, resumido con precisión en las palabras eternas de las Santas Escrituras. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia perfecta de Dios en él. No lo merecemos. Todo es gracia, todo es solo para tu gloria, y te lo agradecemos. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Que así sea.